Bienvenidos a Sculinary, la escuela de referencia para el sector de la hostelería, con el mayor catálogo de cursos online en castellano. Visítanos en nuestra web o suscríbete a nuestra newsletter para estar al tanto de todas las novedades. Lanzamos cursos nuevos todas las semanas. En nuestro podcast nos tomamos cada semana un café con un profesional del sector, cocineros, empresarios, influencers, consultores y muchos más. Cada uno de ellos nos contará su experiencia y su visión sobre el mundo de la hostelería, que te ayudarán a impulsar tu negocio. Quédate con nosotros a tomar este café. Hola a todos, hoy viene a tomarse un café con nosotros Beatriz Mesas López, co-founder y CPO en Incapto Coffee. Es un nuevo modelo de consumir café que ahora nos contará más en detalle Bea. Hola, bienvenida y muchas gracias por aceptar nuestro café, precisamente tú, que vamos a hablar largo y tendido de café. Hola, buenos días Lorena, muchas gracias por invitarme. Mira, nuestra primera pregunta, y aquí me interesa muchísimo lo que me vayas a decir tú, la primera pregunta a nuestros invitados es que si les gusta el café y cómo se lo suelen tomar. Entonces, esta pregunta para ti es, aparte de obligada por nuestro podcast, quiero que te explayes aquí de cómo te tomas tú el café. Pues te diría que me lo tomo de muchas formas. Me apasiona el café, o sea, me apasiona tanto todo lo que le rodea, desde la parte del origen, ¿no? De los viajes a las plantaciones, luego de todo el proceso que hay detrás de una taza de café. Y luego a la hora de cómo me lo tomo, pues te diría que por la mañana me gusta un filtro, después de comer me tomo un espresso. Tengo cafés, por ejemplo, para el filtro pues me gustan cafés más africanos que tengan más notas frutales. Para el espresso pues me gustan cafés más centroamericanos que sean más achocolatados o que tengan notas a frutos secos. Y luego pues incluso te diría que me estoy aficionando a incluso cócteles cuando de vez en cuando, de muy de vez en cuando, ¿no? Cuando sales, hago un cóctel con café, incluso. Entonces, que me gusta el café en todas sus formas. Hombre, no podía ser menos, ¿no? De todas maneras, porque llevas tiempo vinculada al mundo del café y quería que me contaras un poco, ¿no? Porque cómo llegas hasta este mundo del café, cómo lo descubres y cómo te metes de lleno en él. Pues mira, yo realmente hace pues ya alrededor de unos 20 años, sé cómo pasa el tiempo, ahora me sentí un poco vieja, pero cuando estaba estudiando en la carrera, mi padre, que tenía un negocio que daba servicios a la hostelería, pues compró una marca de café y entonces yo ese era el año que tenía que ir a hacer mis prácticas voluntarias a Centroamérica y le pedí que a ver si podía hacerlas en alguna cooperativa o en algún sitio donde hubiera café para que estuviera relacionado. Y ahí es donde realmente pues empecé a conocer sobre el mundo del café, ya directamente desde el origen, ¿no? Y entonces, pues desde los árboles, las variedades, fue mi primera cata de café. Claro, pero ¿por qué? Es que no sé si no me entero. ¿Por qué tú qué estudiaste? No, yo estaba estudiando ADE, Administración y Dirección de Empresas. Vale. Sí, para poder luego pues aportar pues todo lo que fuera aprendiendo en la empresa familiar. Y entonces en las prácticas voluntarias pues eran en una cooperativa pues a nivel de ayudarles a cómo comercializar su café, ¿no? Entonces hacíamos claro, lo que pasa es que te animas a hacer estas prácticas en vez de decir, bueno, pues hago unas prácticas en una empresa, ¿no? Estudiando ADE, en una empresa aquí en Europa o donde fuera, ¿no? En más tipo oficina, pero que te fuiste allí ya directamente lo que dices tú, a ver las fincas, sí, etcétera, ¿no? Sí, eran unas prácticas que nosotros estábamos encargados de ayudarles a comercializar su café, ¿no? Cómo hacerles que obtuvieran más valor por su café. Y entonces estábamos en la cooperativa y mínimo una vez a la semana siempre íbamos a visitar fincas donde se cultivaba café. Qué bonito. Sí. ¿Y qué es lo que más porque tú vas allí ya sabiendo que te gusta el café o ya lo descubres allí y dices, ostras, esto ya me enamora? No, realmente cuando voy allí pues era la típica universitaria que al final tomaba café por la cafeína y en casa de estudiantes pues teníamos el típico café soluble, ¿no? Ahora que cuando alguien me dice que toma café soluble pues hasta me duele el estómago, pues yo era una de ellas, sí.
Claro. O sea, O sea, hacía que lo todo lo descubres. contrario que yo digo ahora que no hay que hacer, vaya. Claro, pero bueno, también es, o sea, vamos evolucionando, Mm. ¿no? Mucha gente dice, no, yo desde joven ya sabía esto. Bueno, pues hay gente que sí, pero hay gente que va evolucionando, ¿no? Y que puedes ir descubriendo. O sea, que entiendo que lo descubres allí, ¿no? Todo es lo que decías antes, desde el origen, desde la plantación, todo el proceso, cómo, ¿no? Ves todo, todo, todo y ahí es donde te enamoras, entiendo. Pues sí, la verdad es que ahí es donde empiezo a apasionarme por el café y entonces es cuando luego ya acabé la carrera y entonces a partir de ahí, cada vez que iba a hacer algún viaje, siempre era la parte del trópico porque así siempre aprovechaba y visitaba pues otro país caficultor porque al final eh, el café se cultiva en toda la parte del trópico, ¿vale? Por las condiciones Ujú, climáticas que necesita el café y al final no tiene nada que ver cómo se cultiva café o el sector del café en Kenia, que en Guatemala o que en Vietnam o ujú. en Nepal, ¿no? Eso es bastante diferente y me encanta conocer eso, ¿no? También las diferencias en que hay en cada, pues en cada país. Entonces, En cada país, al ¿no? acabar de estudiar, que empecé a trabajar en la empresa familiar, pues nosotros teníamos una marca de café que se llama Cafeciano y era una marca que había Ujú, comprado mi padre, pero luego nos tostaban el café, no tostábamos nosotros. Y me ujú. acuerdo que el fabricante una vez me dijo, le pregunté, oye, qué lleva este café, ¿no? ¿Qué café es? Y me decía, no, tú no te preocupes por el café, tú preocúpate por la taza. ¿A qué sabe ese café? Y para mí era como, pues yo quiero saber de dónde viene, ¿no? De quién es Claro. ese café. Y ahí es donde yo siempre he dicho, ¿no? Un iluminado me dijo, hasta que tú no te tuestes tu propio café, no, no lo conocerás, no sabrás. Y dije, pues vale, pues vamos a ponernos a tostar. Y ahí es donde empezamos Ah. toda la empresa a aprender, o sea, compramos una tostadora, hice todos los cursos que hay de café, desde compra de café Ujú, verde, tueste, baristas, ¿no? Para entender pues un poco toda ujú, la cadena. Y nos pusimos a tostar. ujú, ujú. Madre mía. Sí, Y ahí es donde aprendiste entonces, sí. efectivamente, todo el matiz que puede llegar a tener, ¿no? El café. Yo no soy muy entendida, ¿eh? De café, o sea, que a lo mejor te hago preguntas a veces un poco no de tan experta, pero y por eso quiero que nos lo cuentes tú, ¿no? O sea, ¿por qué es tan importante entonces el tueste? Bueno, realmente yo siempre digo que el café se cocina 3 veces, porque realmente Ujú, no es cosecha propia mía, ¿no? Sí, también que me lo dijeron una vez y me parece pues ujú, muy acertado. La primera es en la parte de origen, en la planta, pues como cualquier otro materia orgánica, ¿no? Pues ujú, depende del clima, del suelo, de las precipitaciones, de cómo se recoja, ¿no? No es lo mismo, siempre digo, no es lo mismo comer un tomate verde y claro, que se madure en el transporte que coger directamente un tomate rojo maduro de la del mata, ¿no? maduro. Ujú, Exacto. Pues todo ese tipo de procesos en origen y luego la parte del beneficiado, que beneficiar significa el proceso que se utiliza para quitar la parte de la cáscara, la piel y la pulpa del café, ujú, pues todo eso va a desarrollar unos primeros sabores que por eso digo que es como la primera cocción. La ujú, segunda es cuando ya llega aquí, cuando lo tuestas, ¿no? Porque llega el café en verde, que es la semilla, y depende de cómo lo tuestes, pues desarrollarás un sabor o otro, ¿no? Pues depende, y eso aquí más los cocineros, pues depende el horno, ¿no? De cómo lo ujú, precalientes, del tiempo, si haces cocciones muy largas o muy cortas, todo ese tipo de cosas van a hacer que desarrolles unos matices o otros, ¿no? ujú. Y aquí, pues claro, estamos en un país que es muy común creer que el café es negro y amargo, pero porque realmente eh, se venden o es habitual encontrar cafés muy tostados, ¿no? Y al final, como cualquier Ujú, cosa que cocinas mucho, ¿no? Pues los matices ujú. que notas, pues es solo eso, ¿no? Pues más amargo. Y más amargo. Ujú, Exacto. Y luego la tercera cocción es el que lo prepara, ¿no? Que ya sería, pues ujú, en el caso de la hostelería, pues el barista o la persona que lo prepare, pues ujú, depende de la cantidad de café, la cantidad de agua, la presión, el mantenimiento que haga de la máquina, el tipo de agua que utilice. O sea, hay ujú. muchísimos factores que influirán en que tenga un sabor o tenga otro, ¿no? Entonces, yo a veces siempre digo que para tomarse un buen café a veces parece hasta casi un milagro, con todos los pasos que hay por medio. No, no, totalmente, pero porque el tueste generalmente ya, o sea, ya viene, ya llega tostado, ¿no? En muchas ocasiones. O sea, el que tú compras en el súper, evidentemente, Sí. pero
¿alguien en casa lo podría tostar, por ejemplo? Bueno, a ver, en casa se podría tostar, al final incluso conocí a alguno que lo tostaba en el horno, pero claro, el tipo de desarrollo que le puedas dar pues no es el mismo, ¿no? Ujú, Eh, y no es habitual que la gente se compre el café verde y se lo tueste. Eh, ujú. realmente, bueno, no es tan fácil, vaya, no es tan Sí, complicado porque al final no claro. es ciencia, pero no es tan fácil. Claro, pero que hay que tener unos conocimientos, unas Exacto, herramientas, etcétera, de momento, pues no se hace, con lo cual ya llega tostado, ¿no? Tanto sí, a los sí. restaurantes, tal, o sea, cuando tú lo compras ya está Sí, tostado. incluso yo estuve probando con alguna máquina que es así un poco más de muestras, que podría ser casi utilizarla para doméstico. Y si son eléctricas o depende de cómo la calidad que te acaba saliendo ese grano de café, no acabas desarrollando todos los sabores que puede tener. Entonces, porque Ujú, necesitas que llegue a cierta temperatura, luego poderle ir variando y graduando la potencia de gas que tienes durante todo el proceso de tueste, ¿no? Depende pues al principio tienes una potencia más grande, ¿no? O sea, tienes más potencia de gas para que vaya ujú, eliminando la humedad propia del grano y luego ya claro. tienes que irla reduciendo para alargar el tueste y que se desarrollen más los sabores. O sea, Ujú. tiene su historia como cualquier cosa. Y entonces, tú estás en ese momento trabajando todavía en el negocio familiar y, ¿cuándo llega Incapto? Porque esto creo que nacéis casi a la vez que nosotros, ¿no? En marzo 2020 Sí, o por ahí, sí, justo antes sí. del Pues te cuento, mira, yo pues desde que empecé a trabajar en la empresa familiar, pues claro, nos dedicamos a la hostelería y yo desde el inicio pues ya el tema del café de especialidad, que el café de especialidad significa que es café pues sin defectos, que den mal sabor a la taza, que tenga pues más de 80 puntos, ¿vale? La escala de SCA y para mí también que tenga trazabilidad, para mí eso es que sea Ujú, de especialidad. Pues ujú, ya conocía el café de especialidad, pero es muy difícil eh, ofrecerlo, venderlo a la hostelería. O sea, me era muy difícil. O sea, pues llevaba pues te diré, pues más de 5 o 6 años intentando inculcar que los clientes de la zona donde nosotros estábamos empezaran a consumir cafés de más calidad. Piensa que siempre ujú. les decía, es que la gama más básica, la gama más alta, es que estamos hablando de entre 5 a 10 céntimos la taza. O sea Sí, que yo pago más que encantada esos 10 céntimos de diferencia, incluso más, para que realmente me den un buen por café, un ¿no? buen café. Claro, ¿no? Porque Ujú. al final de un kilo de café sacas mínimo 100 cafés, mínimo 100 cafés. De Entonces, 1 kilo, 100 cafés. sí, Guau. hay gente que te dice que se hace con 7 gramos, entonces 140, pero que realmente yo creo que también siempre digo que para hacer café te hace falta café, entonces es mejor eso, pues con alrededor de 9 o 10 gramos es un café bastante digno, porque al final es la cantidad de Ujú. café que utilices con la cantidad de agua, De ¿no? agua, ¿no? En Depende de lo relación. largo que lo hagas, vaya, ¿no? Ujú, Pero para un expreso, pues eso, de unos 30 mililitros, que estén alrededor entre unos 9 gramos de café, yo creo que es eso, ya es un buen café. ujú, ujú. Y entonces esto, que trabajas con la hostelería y ves que hay dificultad, ¿no? En Sí, exacto. aceptar este tipo de café de especialidad. Sí, entonces ahí pues yo conocí a Francesc y Kim, que son mis socios de networkings que hacíamos en PIME, que es la patronal de pequeña y mediana empresa de Cataluña. Pues íbamos Ujú, haciendo networkings y ya los conocía de hacía también pues unos 4 años así. Y me vinieron pues a principios del 2020 pues con la idea de que realmente ellos, Francesc es experto en creación de empresas y en startups, ha tenido varias startups ujú, y Kim también es experto en marketing digital y también ha formado parte de varias startups, ¿no? Y entonces ellos ujú. querían, ya por el momento vital en el que están, querían crear una startup que tuviera, pues, una parte, De impacto. sí, un valor de impacto. Mm, Por eso el tema de las cápsulas, ¿no? mm, Veían un poco el drama medioambiental que supone que para cada taza de café que te tomes generes mm. un residuo Un residuo. Mm, completamente innecesario, ¿no? ujú. Y luego, pues que el mundo del café, pues al final es una cosa recurrente, ¿no? Que es algo que vas tomándote, que la mayoría de gente pues se puede tomar cada día. Luego también la tendencia del real food, ¿no? Pues que cada vez los Mm, consumidores somos más conscientes de que, o nos preocupa más que estamos tomando, ¿no? ujú. Eh, y dentro de la taza de café, pues de una cápsula, pues no puedes llegar a saber qué hay dentro. Claro.
Y también Sí, porque además te las venden como o sea, con los, o sea, ¿no? Como las no sé cómo se llama, las notas como de este café es más así, pero es que no sabes ni de dónde viene, ni, o sea, yo no tengo de esto de cápsulas, pero vamos, que cuando las ves, ¿no? En el súper dices, exacto, vale, ¿y esto de dónde viene? O sea, que cuando compras un paquete grande ya sí que, por lo menos donde voy comprando yo, ya sí que te van diciendo al menos el origen del país, ¿no? sí, bueno, y luego decir el origen, yo siempre digo que cuando te dicen el origen es como decirte, pues vino de España. ¿Qué quiere decir vino de España? ¿No? Ah, bueno, Pues claro, es claro. un Vega Sicilia o es un Don Simón, con todos los respetos a los dos, ¿no? Como Sí, sí, sí. que hay momentos para todo, pero bueno, que los dos son vinos, ¿no? Claro. Ah, pues esto luego me cuentas un poco más, pero ahora sigue con como esto, cómo nace la Pues, empresa. pues eso, ¿no? Y entonces veíamos que realmente para eliminar las cápsulas teníamos que ofrecer una solución que fuera igual de cómoda y fácil que las cápsulas, porque al final eso sí que lo han hecho muy bien, ¿no? Pues esa comodidad de darle un botón, te prepare un café, yo siempre digo un pseudo expreso, pues Mm, lo han hecho muy bien y entonces para poder ofrecer una solución parecida teníamos que integrar una cafetera superautomática que moliera el café al momento, que eso en países nórdicos pues estaba mucho más mm, instaurado y aquí en el sur de Europa no estaba tan instaurado hasta el momento porque realmente también los precios pues o sea, no eran baratas, ¿no? muy O sea, altos. normalmente Ujú, en un MediaMarkt o en cualquier sitio así puedes encontrar las cafeteras alrededor entre 400 y 600 euros una cafetera superautomática, ¿no? Con molino ujú, integrado eh, no, no, pues no son baratas, ¿no? mm. Entonces Sí, nosotros, que para tenerla en casa, pues hombre, hay otros electrodomésticos a lo mejor y luego también es barato o caro en función del uso que le des, porque exacto, efectivamente tú si la vas a usar todos los días, varias veces, porque la gente se toma más de un café al día, pues casi que le estás sacando más rendimiento a lo mejor que a una lavadora, que la pues casi, creo que es pones, una vez a la semana, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí. claro. Eh, Mm, pues así era, ¿no? A nivel de... Teníamos que buscar una cafetera que fuera muy compacta para mm, que realmente quepa en la mayoría de las cocinas de nuestro país, que también muchas veces no ujú, son muy grandes, y que ujú, fuera igual de cómodo y práctico y poder democratizarlas, ¿no? Que cualquiera, si quiere, puede llegar a tener una cafetera superautomática. Pues para que te ujú, hagas una idea, nosotros trabajamos mucho con el modelo de suscripción, que la idea es que te llegue el café a tu casa y fomentamos que sea cada 3 meses porque también creemos que con cada semana, mandándote el café cada semana o cada mes, pues también estamos generando una cantidad claro. de impacto medioambiental que se podría reducir, ¿no? Pues mandándolo eso Ujú. cada tres Con meses. transporte y con Exacto. tal, y luego según el uso que le des, claro. O sea, que tú compras la máquina y luego cada 3 meses vas recibiendo el café Sí, y la para cantidad de la café que te hace cocina. falta, exacto. Y Sí. entonces la Ujú, idea es que al final en tu casa pues puedes tener café en grano. Nosotros cuando lo mandamos está recién tostado ujú, y tú te lo preparas y lo mueles al momento, ¿no? Y entonces cuando ujú. realmente pues la gente te dice, ¿no? Que vuelve a hacer olor a café de verdad en su casa, ¿no? Que no Claro. tiene nada que ver, vaya. Claro, porque al final la moliendas, también tiene que ser muy reciente, porque creo que también que si lo compras molido y lo tienes ahí en la despensa durante no sé cuánto tiempo, también se van todos estos aromas, ¿no? Sí, nosotros siempre Mm, decimos que el café molido, o sea, a las 50, a las 24 horas de estar molido, pierde más del 50% de su fíjate. aroma y de su sabor. Ahora estamos mirando de poder hacer análisis para que realmente poder certificar este tipo de información, ¿no? Pero realmente es así. Si tú tomas un café a las 24 horas de estar molido, se oxida porque tiene Mm, más partículas en contacto con el aire, entonces no tiene nada que ver. Incluso en la hostelería hay muchas veces que el café de la noche, ¿no? Si lo tienen en un molino que no muela al momento, que tienes como mm, el dosificador, al día sí, siguiente esos primeros cafés no valen para nada, claro. no tiene nada que Mm, ver. ujú. O sea que, sí que o sea, sí que habéis también notado este auge, ¿no? De gente que le gusta cada vez más el café, que entiende cada vez más. Entiendo que es un poco el inicio, ¿no? De los clientes que empiezan a compraros, o ha cambiado, o ya no es así el público y la gente quiere probar.
sea, ¿cómo es vuestro público? O sea, vuestro cliente normal? Nuestro cliente habitual es el cliente que viene de las cápsulas. Muchos de ellos que realmente pues, se han dado cuenta, ¿no? Son conscientes de que no es necesario generar ese residuo con cada taza de café. Y luego es que cuando empiezas a tomarlo, claro, empiezan a disfrutar de verdad otra vez del sabor, del aroma de café de verdad. Eh, y muchos que antes se tomaban puede que 1 o 2 tazas al día, ¿no? Pues incluso han aumentado el consumo porque ya no es tomarte un café por el chute de cafeína, ¿no? Sino por el placer de Ujú, tomarte un café. Yo siempre digo, ¿no? claro. Que luego Ujú, a nivel de café hay como 2 grandes familias o 2 especies que son las más comercializadas, que es arábica y robusta. ujú, Y yo, por ejemplo, los cafés de más mala calidad, que digamos que serían como los robustas, son cafés muy negros, muy amargos, pues yo de ese tipo de café siempre digo que casi no puedo ni olerlos, ¿no? Pero del mm, 100% arábica y de los buenos, pues puedo tomarme al día perfectamente 5, 6 y dormir sin mm. ningún problema, ¿no? Y me lo tomo ¿por qué? Realmente por el placer de tomarme el café, no solo para despertarme. Claro, sí, pero son cambios que están surgiendo también ¿no? en la gente, que antes no se hacía por desconocimiento, ¿no? Como dices tú, ¿no? Yo también me tomaba el café soluble cuando tenía Sí, 18 años y es por desconocimiento. Entonces, ¿cómo divulgáis vosotros o conseguís que esta gente, porque al final, cuanto más gente lo sepa, más gente se aficionará, más gente, o sea, con ese conocimiento, más gente lo querrá y sabrá distinguir un café bueno de un café malo y a lo mejor esto hace que cambie en la hostelería, ¿no? Porque lo hablábamos antes que en hostelería muchas veces es difícil encontrar un buen café, como que no sí. le dan importancia y es como, venga, pues esto, como las comidas se terminan por un café, pues le pongo el café y nadie se queja si le pongo un café bueno o malo, bueno, la gente se lo toma y adiós, ¿no? Y si pasara esto con una bebida o con un plato de comida, te dirían, oye, que esto no está bien, ¿no? O sea, Claro, ¿por qué pasa esto con el nosotros café entonces? comparamos también muchas veces el café, tanto con el vino, ¿no? Que yo siempre digo, pues hace Claro. 30 ¿Mm? años podías tener el vino de la casa, ¿no? Y ahora cualquiera pues sabe que un Macabeo es más dulce y un Sauvignon pues es más seco, ¿no? Mm. Que eso siempre digo lo mismo y siempre me lo invento, porque en el sentido de eh, que son diferentes, que cada vez hay más gente que sabe que depende del tipo de Sí. café, hay de vino, puede ser más afrutado o más seco o más dulce, ¿no? Mm. Que cada vez hay más conocimiento por aquí. O en el caso de las ginebras, ¿no? Que antes, pues Sí. los cubatas de ginebra, pues eran de Larios, ¿no? Y Mm. ahora un gin tonic, pues ya con copa de balón, que sea una Mm. ginebra también más seca o más aromática, ¿no? Y puedes hacer Exacto. virguerías. Pues un poco yo creo que Ujú. va por ahí, ¿no? Entonces Ujú. nosotros lo que hacemos para divulgar un poco pues toda la información que creemos que la gente debe ir sabiendo, lo que hacemos, creamos un canal de YouTube donde también hemos ido haciendo muchos vídeos para que la gente vaya aprendiendo sobre café. Y, Ujú. y- Ay, ¿cómo y, se llama el canal? pues es No sé cómo Incapto se llama. Coffee, es Incapto Ah, Coffee. es el vale, vale, pues para Sí, que la gente entre y empiece a aprender. sí, sí. Y luego, pues claro, nos gusta hacer pues eventos y cosas para que la gente vaya aprendiendo y vaya conociendo más sobre café. Y luego, a nivel, quien quiere puede comprar la máquina, probarla durante 15 días, que yo creo que es la mejor forma de poder empezar y Claro. ver la diferencia, ¿no? Y ver si le gusta, ¿no? Y luego también lo que hemos hecho es para que la gente vaya aprendiendo también más sobre los sabores, hicimos una selección de 12 países diferentes y luego también hemos hecho 3 blends, que un blend es una mezcla de diferentes países, Ujú. para que la gente pues empiece a conocer pues lo mismo que con el vino, ¿no? Pues a qué sabe un café más centroamericano, a qué saben más los cafés africanos, y también creamos un pack worldwide, que es un pack de 10 bolsas de café de 10 países diferentes para que realmente puedas hasta hacerte tu mini cata en casa, ¿no? Para ir Ah, degustando ujú. y como mínimo, yo siempre digo, si las notas de cata cuestan, porque al final no es fácil, a veces tenemos el paladar que Sí, hay que, exacto, hay que entrenar el exacto, hay paladar. que Mm. entrenar el paladar. Como mínimo es notar que no tiene nada que ver un tipo de café con el otro, ¿no? O que el aroma es Claro. completamente diferente. Y ahí es donde yo creo que la gente empieza a darse cuenta que son diferentes y que uno le puede gustar más, uno le puede gustar menos. Y yo siempre digo, ¿no? Que cuando tú vas a un local de hostelería,
deberíamos todos preguntar, oye, ¿qué café tienes? ¿No? Porque la mayoría no Sí, tienen, no lo saben, o como ni mucho lo te pueden sabrán. decir la marca del tostador que te estás tostando, pero en sí Sí, la variedad botánica o lo que decía la especie, si es arábica o si es robusta, o qué tipo de calidad tiene ese café, ¿no? O si tiene puntuación de SCA. Eh, todo ese tipo de información es muy difícil que te la dé en la hostelería, ¿no? un camarero, sí, 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 porque seguramente no la conozcan o lo compren incluso sin conocimiento. O sea, pues tráeme el café de siempre y ya está, ¿no? Pues exacto. ahí es donde hay que empezar esta pequeña revolución, ¿no? El que el consumidor al final es el que tiene que pedir esa información, igual que lo que decías tú con el vino. Ahora ya hay carta de vino, pues debería haber casi como carta de café también, ¿no? Yo más que carta de café, porque en el vino es muy fácil abrir una botella, en el mundo del café es más complicado porque necesitas tener un Ujú, molino, molerlo al momento, entonces si ujú, realmente quieres ofrecer variedad, si no tienes rotación, al final se te acabará oxidando también ese mm, café y claro. no estará con la calidad que tiene. Ujú, Entonces yo como mucho sí que digo que el que quiera dar una parte de la experiencia, lo que puede hacer es ir variando, ¿no? Pues ahora abro un kilo y es de Colombia, pues de la finca Albergel. Y explico a mis ujú. clientes, pues mira, este tiene unas notas achocolatadas con un final cítrico. Cuando se te acaba ese kilo o la semana siguiente o cuando vas cambiando el menú de temporada, pues ahora tenemos el café de Kenia, pues que es más afrutado, que tiene unas notas más, bueno, ¿no? Que puedes irle dando información sobre ese café. Claro, Y sobre sí, ¿no? Y hay todo, que y formar a los camareros exacto, y dar más formación sobre esto que tengas un barista, porque a veces pues no lo tienes, ¿no? Entonces no, tampoco el camarero de turno a lo mejor no sabe tampoco prepararlo bien con las máquinas que tienen, o sea que todo eso importa, claro. sí, por eso digo, para mí es mucha formación y luego ganas de poder que sea parte de la experiencia. O, por ejemplo, yo a veces no entiendo, siempre digo, ¿cómo puede ser que la mayoría de clientes de estrella Michelin, la mayoría, Mm, o sea, mm, de restaurantes Michelin, utilicen cápsulas de espresso? mm, O sea, que decir que como es muy práctico, es muy cómodo, pero realmente hay muchas formas de preparar café. Ahora mismo, simplemente con la máquina de casa, nosotros tenemos diferentes soluciones ujú, domésticas y para oficinas y para hostelería, y hay tantos sistemas fáciles de prepararte un buen café a partir de café en grano y que puedas continuar con la experiencia, ¿no? En la parte del café, ujú. que, que yo creo que ahí sí que si alguno escucha le diría que busque la forma de pasarse el café en grano, pero rápido. Mm, ujú. No, y a lo mejor también en la hostelería o sea, por cultura y bueno, siempre se ha hecho así y sigo con esto, o sea, pero en algún momento tendrá que cambiar. No sé si a lo mejor también piensan que es o sea, que es más rentable lo de la cápsula, cuando lo que decías tú al inicio, ¿no? Y es No lo porque, contrario, ¿eh? Porque exacto. Mm, de media nosotros decimos que en el caso del cliente de hogares, cualquiera que ujú, se toma entre 2, 3 tazas al día, en 4 o 5 meses tiene la máquina rentabilizada. La ha pagado la máquina con fíjate. el ahorro de las cápsulas. Y Ujú, en el caso de la hostelería o las oficinas, o sea, también acabas ahorrando porque mm, o sea, si tú comparas un kilo de café, o sea, si cogemos y abrimos las cápsulas, si hablamos ujú, de las domésticas que están alrededor de 5 gramos, pues y estás pagando entre media de 35 o 40 céntimos la cápsula, estás pagando 70 euros el kilo de café. O sea, ¿qué café fíjate. te puedes llegar a tomar por 70 euros el kilo y sin generar residuos? Pues que No, 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 es que es increíble. Es que es que es ahí donde no lo ves, ¿no? Porque ves, prima a lo mejor lo que decías tú, la comodidad, y no estás pensando en el dinero que estás tirando y los residuos que estás mm, generando, ¿no? O sea que, bueno, po- esto pero es. por eso el tema de la comodidad ya está resuelta. O sea que, Claro, que con la máquina vuestra también, ¿no? exacto. Porque cómo, o sea, cómo funciona, yo los vídeos que he estado viendo, ¿no? Que tú te muele el café justo que necesitas para la taza en el Sí, momento, sí, es ¿no? así de Vale. fácil. Simplemente en la máquina añades el agua, añades el café en Ujú, grano y presionas un botón. Y entonces al ujú, presionar el botón muele la cantidad de café que necesita para hacer ese café exclusivo y te prepara el café en 30 segundos. O sea, y ujú. puedes disfrutar de un Súper café bien. acabado de moler, ¿no? Eh, Ujú. pues en 30 segundos, solo Que dándole a un sigue siendo clic. muy, Sí. muy cómodo. Y en España, que yo no sé si en España siempre nos hemos dado un poco de que somos muy cafeteros Sí, y luego, ¿no? Pero luego viajas por otros países y tú que conoces más, mira, yo, seguro que hay alguno que nos gana, ¿no? Aquí en Europa o vecinos o... sí, bueno, yo siempre digo, ¿no? Que cuando tengo una especie de cata que a veces hago Mm, en diferentes
para eventos, ¿no? Y siempre pregunto, ¿no? A la gente, porque es así, ¿no? Muchas veces decimos que somos un país muy cafetero y cuando empiezas a Mm. rascar digo, a ver, vale, pues si somos un país muy cafetero, ¿cuántos consumimos café en grano? Y el Cero. no, El friki por ahí. alrededor del 6%. Eso significa que en la sala normalmente hay una o dos personas y las hay, ¿no? Claro. Luego, Mm, ¿cuánta gente conoce qué es el café torrefacto? Pues la mayoría de gente no sabe qué es el torrefacto. El torrefacto mm. significa que a la última fase de tueste le introduces azúcar. Azúcar, Sí, ¿no? exacto. Mm. Pues el 50% del consumo en España, sumado del molido y o sea, de todo sangrado molido, es del 50%. O sea, uno de Es cada dos muchísimo personas, todavía. claro, porque primero que mucha gente en el supermercado vas y ves café mezcla y no sabes qué es mezcla significa Mezcla. que llevas café Mm, natural con café torrefacto. mm. Entonces, y luego a veces en el Porque el mundo, torrefacto 100% ese ya no se vende. Es que a mí esto me suena a abuela, porque siempre mi abuela decía el torrefacto. O sea, no sé por qué es, ¿no? Que tú lo sabrás, sí, pero en los años 40, 50, ¿no? Un poco la posguerra, era como lo que, ¿no? Lo más habitual. sí, era lo más habitual porque realmente, primero que no era, pues había escasez, ¿no? O sea, no Claro, tenías tanta cantidad de sí. café como podías Ujú. querer. Luego a nivel de conservación, pues también utilizabas el azúcar para conservar. Se conservaba mejor. Sí, Ujú. pero yo Era más siempre digo, barato también, a lo mejor. claro, bueno, al final es que estás vendiendo azúcar a precio de café, ¿no? Claro, Si tú claro. coges un kilo de café natural, 100%, y un kilo Mm, de café que lleve torrefacto, verás como que ocupa más espacio el natural, claro. porque pesa más Mm, el que lleva azúcar. Entonces, al final acabas haciendo claro, más cafés de uno 100% natural que uno claro. con Ujú, ujú, torrefacto, que eso a nivel de ujú. rentabilidad para el hostelero también, si lo mira, será fácil que pase al café Claro. natural. Pero entonces la gente normalmente cuando va a la lineal del supermercado, pues yo pensaba, porque al estar en el sector pensaba que la gente lo conocía mucho más, pero al hacer las encuestas estas, cuando voy a hacer las charlas, o sea, Ujú. la mayoría de gente, o sea, te diría que Ah, de que la sala, no pues que no sabe la sabe, o sea, diferencia. la Mm, mayoría, por decirte más del 80%, no sabe qué significa café torrefacto, ni sabe que café mm. mezcla significa que lleva café natural con Que también torrefacto. con torrefacto. Mm. Bueno, y supongo que igual, que esto será poco a poco, que la gente lo vaya conociendo para que si la demanda va bajando, pues la oferta KS sea de café de más calidad, ¿no? O Sí, sea que, en eso vamos trabajando, ¿no? Que mm, cada vez la gente pues claro. conozca más, que vea que pues que uno, por ejemplo, en el nivel del torrefacto, solo en países como España y Portugal, pues todavía se sigue consumiendo. Ujú, En otros países, pues ya realmente ya no se consume o no es habitual. Os mm, siempre digo, si tú te vas a un país de origen donde se cultiva café y dices café natural, ellos creen que estás hablando del proceso de beneficiado, ¿no? De que cuando coges la cereza, claro. la dejas directamente a secar al sol, no tienen procesos para añadirle El azúcar, torrefacto. claro. Ujú. ¿Y cuál es el error más común que cometemos al hacer un café en casa? Bueno, yo diría que todo lo que sea diferente a molerlo al momento, ese, ese sería el error común en el sentido de que realmente si te gusta disfrutar realmente del café, cualquier sistema que te valga para molerlo al momento, ya sea un molino externo, ya sea un molino incorporado, ya sea lo que sea, pero sería molerlo al momento. O sea, eso yo creo que, por ejemplo, consumir soluble, pues Claro. claro, no, Bueno, claro, eso ya es como otro, ¿no? claro, Otra pues a liga. eso voy, que Mm. Claro, pero cuando o sea, el molerlo al momento es lo que marca realmente la diferencia, sí, ¿no? sí, sí. Mm, Porque al final yo también siempre digo, ¿no? Que o sea, luego a partir de ahí verás las calidades, ¿no? Y una vez tú ya empiezas a moler al momento, podrás ir probando y ver, ¿no? Qué tipo de calidades estás comprando, porque es lo mismo que decía antes, ¿no? Eh, yo también se lo comparo mucho con el vino, que hace, pues ponle 20 años, quien tenía viñedos, pues cogía toda su uva y se la vendía a la cooperativa y siempre era pues el más pobre de todos. Hasta que mm, puede que otras generaciones aprendieran a separar y dicen, vale, cogemos la mejor uva y hacemos nuestro gran reserva y ponemos a hacer vino. Cogemos el resto de mm, uva y hacemos pues el joven. Y el resto de uva que sobra, que es de menor calidad, pues la seguimos vendiendo a la cooperativa. Y de esa forma, separando por calidades, pues haces que pues revalorizas tu producto. Pues en el café ha pasado exactamente lo mismo. Entonces, mm, cuando se coge la cosecha, se procesa el café y se separa por calidades, ¿no? Las calidades serían pues por tamaño del grano,
porque normalmente al separar por densidad, el quedarse los granos más grandes arriba, normalmente ya los granos defectuosos o los granos más pequeños eh, se quedan abajo, ¿no? Y entonces ya se está Ujú. separando por calidades. Y luego, el segundo paso es catar ese café, probarlo y que tengas saber pues de qué calidad es catándolo, ¿no? Igual que los puntos Parker en el vino, pues también están los puntos Parker, o sea, los puntos de SCA en el SCA. café, Ujú, exacto. ujú. Entonces es conociendo qué calidad de café estás consumiendo, ¿no? Empezar a saber escoger un buen café. Ujú, ujú. Y hablabas antes, ¿no? De que decíamos el vino de, uy, que no dirías un vino de España o un café de Guatemala, sino, o sea, pero existen como denominación de origen o algo así parecido o Sí, sí, como, sí, sí. Luego dentro de cada país, pues claro, es completamente diferente, ¿no? En 2019, cuando fui a Costa Rica, pues claro, habían 7 denominaciones de origen dentro de la anda, misma ujú, zona, o sea, dentro del país de Costa Rica, ¿no? Y no tenía nada que ver el café, pues de Tarrazú, con el café, pues que estaba más en las zonas más cercas de Panamá, o sea, que ujú, había mucha diferencia, ¿no? Exactamente aquí, que igualmente que cualquiera probando el café puede decir, pues mira, un Ribera o un Rioja o un Penedés, pues mm, tienen notas parecidas, ¿no? O sea, tienen perfiles ujú, de sabor parecidos, aunque luego dentro de cada bodega pues tengan su toque personal, pero ya tienen como su terroir, ¿no? Dependiendo de la ujú, zona en ujú, la que están. Pues en el café pasa exactamente lo mismo. Yo siempre digo de eso, de comparar el café con el vino porque mm, es una forma muy fácil de entender pues toda la variedad que llega a tener. Y mira que yo había a veces he hecho catas de café para gente que está estudiando el curso de sommelier aquí en la Universidad de Rovira i Virgili de Tarragona. Y cuando les ujú. hacía la cata de café les ponía la ficha que utilizabas para catar el café y para puntuarlo. eh, Veían que realmente estaba súper estandarizado y que tenía o sea, Similitud muchísima con, similitud y muchísima variedad, ¿no? Que incluso mm, estaba como mm. más estipulado que incluso Ah, que fíjate que el el vino. vino. Sí, Ah, sí, sí, fíjate. Jo, pero claro, esto luego cuando una persona, pues lo que decíamos antes, va al súper, esto se ve reflejado en los, porque a mí no me suena, pero claro, a lo mejor no sé si en el todavía no súper no hay, soy, claro, es que esa la cosa es claro, esa. Tú en el supermercado, en el línea del supermercado, no vas a encontrar todavía café no de hay nada de especialidad, esto. no, no. No. Entonces, como mucho, por eso también nosotros lo que somos es una marca direct to consumer que se llama, o sea, como que vamos directamente Ujú, al consumidor para realmente poder tener precios mucho más competitivos y ir eliminando genial. intermediarios que no aportan, ¿no? Porque, por ejemplo, un supermercado, el mínimo margen que tiene, pues está alrededor del 30%, ¿no? Entonces, Claro. al vender Ujú. directamente, Evitas eso. Ujú, claro, y puedes llegar a tener un café muy competitivo en tu casa, ¿no? A un precio competitivo, porque si este café se tuviera que vender en el supermercado, pues seguramente si no eres muy consciente, ¿no? O sea, no tienes mucha información sobre el café, pues seguramente verías mucha diferencia de precio entre el del supermercado de uno de café de especialidad. ujú. O sea que al final también es, o sea, Y no luego la solamente ya sabes frescura. sobre todo esto y saber comprar y Claro, saber y luego el tema de la dónde frescura, comprar. porque en un supermercado normalmente tienes la cadena de distribución, entonces desde que se tuesta hasta que lo encuentras en el lineal pueden pasar meses. O sea, Claro, con lo bueno, cual o ya has meses perdido o, total todo. claro, entonces Mm, va disminuyendo la calidad, o sea, gradualmente poco a poco, después de estar tostado, mm. pues gradualmente va perdiendo. Entonces, eh, por eso yo nunca he visto un café en el supermercado que te ponga la fecha de tueste, ¿no? De saber cuándo han tostado ese Claro. café. Como mucho te pone ¿Y la no es fecha de lote. obligatorio esto? La de tueste no, te pone la de lote y la de Claro. caducidad. La de tueste no. Ujú. Claro, que al final también es importante por lo que decías, ¿no? O sea que y entonces, ¿por dónde tendría que empezar alguien que no tenga ni idea, pero que quiera cambiar? O sea, aparte es, comprar evidentemente la máquina por vosotros, pero más que de comprar y tal, ¿por dónde tiene que empezar a interesarse, no? Yo te diría que es sobre todo a informarse, o sea, a Mm, informarse y saber, igual que cuando te traen el vino, pues mirar de mm, dónde viene ese vino, pues eso, informarnos, saber cuanta más información mejor de ese tipo de café. Como mínimo, decir árabe de robusta, que para mí es como decir vino blanco o vino tinto. O sea, es mm, como una gran familia, ¿no? claro. Luego, Ujú, después de saber de si es vino blanco o vino tinto,
que sería arábica y robusta, pasar a saber de dónde viene ese café, ¿no? Pues de qué Ujú. país, de qué región, de qué finca y sobre todo y en qué altitud se ha cultivado, porque la altitud de cultivo también Influye, ¿no? influye Yo mucho. tenía entendido que también, sobre todo en la cantidad de cafeína, ¿puede ser también el Sí, que? sí, sí. Ujú. La cafeína es el insecticida natural de la planta, lo que la planta Sí, genera para defenderse de los insectos. Entonces, el café robusta se cultiva de nivel del mar hasta unos 800 metros habitualmente. más alto, ¿no? Bueno, o sea, Ujú. no, de nivel del mar Ah, menos. hasta 800, eso es el robusta. Ah, vale. Entonces, en clima Ajá, tropical, a nivel del mar, hay mucho insecto. En cambio, la claro. arábica, que Ah, se cultiva de más de 800 hacia arriba, pues ya hay menos vale. insectos, ¿no? Por eso también Ujú, se dice café arábica de altura, que ya es cuando se cultiva a más de 1200 metros. Entonces, a esa ujú. altitud, como ya no le hace falta a la planta generar tanta cafeína para defenderse de los insectos que tenga alrededor. Aunque el cambio Vale. climático también va haciendo algún tipo de estraguillo, ¿eh? O sea, Está afectando, sí. claro. Y nos hablabas antes esto de que también la gente lo conozca y conozca el concepto de los puntos SCA, ¿no? Que es Sí, los puntos que se dan al café de especialidad en una escala, ¿no? sí. Entiendo, con ciertos Bueno, son 11 criterios. criterios diferentes que Eso. se Ujú, evalúan, pues, el cuerpo, el sabor, el posgusto, la acidez, que una cosa muy importante en el mundo del ujú, café es que la acidez, que yo le digo la personalidad, ¿no? Si tú te lo pones en la ujú, boca, te sorprende, ese café tiene personalidad y esa acidez es lo que te va a hacer que te sorprenda. Y 10 puntos ya ujú, son de acidez, ¿no? O sea, un café que ujú, no sea ácido, pero una acidez balanceada, equilibrada. ujú, Un café que no sea ácido ya no va a tener más de 80 puntos, porque no ujú, va, ujú. entonces o Es tendrá el 81, mínimo los 80, 82. ¿no? Para Para ser de que sea especialidad, sí. considerado de especialidad. Sí, Sí, luego sí. hay, pues entre el mundo del café, pues cada vez también hay gente que dice pues que es a partir de 85, en el sentido Ujú, de que será todavía más especialidad, pero a nivel ujú. riguroso de estándar, para que sea especialidad a partir de 80, ¿no? Es de 80. Sí, Ujú. Y nosotros, como la pregunta que te he hecho al inicio, ¿no? Hay de cómo tomas el café. Aquí en España es verdad que hay millones de maneras de tomarla. Y me pregunto si o sea, para la gente que ama el café, si es un sacrilegio echarle leche. bueno, yo te Porque somos muy diría de café con leche, ¿no? En sí, el España es muy café con leche. 70% del Ah, consumo es con leche. Entonces, yo lo que diría es que al final el café es una bebida que combina muy bien con la leche. O sea, al final ujú, eh, depende del tipo de café, ¿no? Si ujú, es más caramelizado, dulzón, ¿no? Pues queda muy bien con la leche. Entonces, yo no diría que es un sacrilegio porque al final yo creo que el café, la gracia es disfrutar de él, ¿no? Es como, ujú, entonces, si a ti te gusta con leche, pues disfruta de un café con leche. Entonces, luego hay ujú, muchas formas de emulsionar la leche o de emulsionar la bebida vegetal que le claro. pongas, ¿no? Que eso también va a variar, Ujú. va a hacer que seas un café y disfrutes más de él o no. Lo que sí Pues, diría es el ujú. tema del azúcar. Agregar azúcar y Claro, yo sacarinas, lo que ¿no? Eso diría es, ahí. primero prueba el café, yo siempre también comparo, digo, tú, cuando te traen un plato de patatas fritas, ¿no? Primero las pruebas y depende de cómo está, le echas más o menos sal. Pues lo mismo Ujú, habría que hacer con el café. Antes claro. de tomártelo, probarlo y entonces ver si te hace falta azúcar o no. Yo también digo que si te hace falta azúcar es mejor que te dejes de ese café porque es tan imbebible que te Porque hace falta azúcar. seguramente no sea malo, exacto. Claro, exacto, que eso también te obliga luego a ver qué está bueno y qué está malo. Eh, y siempre digo que es una semana de adaptación. Si tú estás solo una semana eh, Mm, reduciendo poco a poco o eliminando directamente cualquier endulzante, te va a costar porque al final no deja de ser algo amargo, pero a la claro. semana no vas a poder probar un café que lleve azúcar. Azúcar, Exacto. sí, sí, sí. A mí me ha pasado esto. Yo vivía en Francia y yo lo tomaba negro, porque en Francia el café con leche es como que no se tomaba tanto. Y cuando llegué aquí decía, pero vamos a ver, estos tazones de Sí, desayuno para después de comer meterte ese tazón de desayuno, pero efectivamente te haces a todo. Yo sé que elimina el azúcar hace mucho tiempo ya del café y es verdad si pruebas un café con azúcar como que no te sabe, además es que te sabe a azúcar, no te sí. sabe a, Y ya no te sabe a piensa nada que más. si antes hablábamos que de normas se hace un café en la hostelería alrededor de entre 8 y 9 gramos de café, un Ujú. sobre de azúcar lleva alrededor de 7 gramos de De café. 7. Claro, o sea, que Sí. le pone el sobre entero, estás haciendo casi 50% azúcar, 50% café.
Entonces, Claro. Y si es torrefacto, más. claro, exacto, si esto es refacto todavía lleva más azúcar. Exacto, exacto. Madre mía, bueno, son costumbres yo creo que están cambiando poco a poco, además se ve en el panorama, ¿no? Yo vivo en Madrid, por ejemplo, y cada vez hay más cafeterías de especialidad que tienen lo que hablamos, ¿no? Diferentes tipos de café que saben, que te explican, que muelen en el momento. Entonces, bueno, poco a poco parece que está cambiando, empieza por las grandes ciudades porque es donde más demanda a lo mejor hay, Sí. pero ojalá que esto vaya yendo. Yo es algo que descubrí también hace relativamente poco, hace un par de años, y realmente es que la diferencia es tan grande que yo animo a la gente a que empiece por lo menos a probar. Sí, ¿No? Con la analogía que haces del vino, muchas veces también te dicen, ¿no? ¿Cómo sé si este vino es bueno o malo? Bueno, lo que tienes que saber es si te gusta o no te gusta y ya está. O sea, exacto. tampoco tienes que saber si tiene las notas de no sé qué y todo está, o sea, no tienes que hacer un perfil o una nota de cata detallada, ¿no? Como consumidor final, pero por lo menos que sepas la diferencia y que conozcas este tipo de café también, Y ¿no? ahí os digo también que yo separo como en tres grandes familias de café, ¿no? Porque, por ejemplo, alguien que viene de las cápsulas, si directamente se pone a consumir o prueba un café, por ejemplo, ahora nosotros el que teníamos de temporada siempre es de más de 88 puntos, ¿vale? Y Ujú, ahora tenemos el de Kenia, ¿no? ujú. Bueno, cuando salga el podcast ya no estará el de Kenia, estará el de Nicaragua. Pero bueno, entonces, que son, o sea, la cosa es, el café de temporada que nosotros siempre vamos teniendo son cafés de más de 88 puntos. Entonces, Mm, lo que decía antes, ¿no? Para que tenga esa puntuación significa que tienen que ser cafés ácidos que tengan personalidad, ¿no? Entonces, si alguien que viene de las cápsulas directamente se pone a probar un café así, no le va a gustar, porque o sea, claro. es algo que dices, ¿qué es esto? ¿No? Por eso yo digo que hay como un camino desde empezar cafés pues que alrededor de 80-82 puntos, que son cafés muy planitos, que no tienen mucha personalidad, saben más a café o empiezan a tener notas de caramelización, ¿no? Un poco dulzonas. Ujú, Luego ya hay el siguiente bloque son cafés que están entre los 82-85 puntos, que son cafés que tienen más notas todavía a caramelización, a chocolates, frutos secos. Y luego están ya los que decía ahora, ¿no? Pues cafés de más de 85, que son cafés más enzimáticos, más con notas a flores y frutas. Claro, ujú. pues hacer un poco esa graduación de como De ir poco a mínimo, poco. claro, como mínimo empezar, también yo siempre recomiendo empezar por la parte del medio, porque Ujú. así siempre dices, vale, pues voy más hacia abajo, lo quiero menos O- ácido ah, o menos complejo, o lo quiero más complejo, ¿no? Que tengas como ese ujú. rango de ir variando. Ujú. No, pues está bien, o sea, esto, ¿no? El camino para la gente, le decíamos antes por dónde tenemos que empezar, ¿no? Pues yo creo que también por esto, ¿no? O Sí, sea, por informarse y cuando ya conozcas un poco esto, pues ir a una tienda o ir a acudir a vosotros para ir probando con esta, pero sobre todo conociendo o sea, qué significa esta escala, qué significa todo esto, porque pues, si no sabes efectivamente cómo eliges o cómo sabes lo que exacto. te gusta, lo que no te gusta. Pues nada, animamos a que todo el mundo que nos escuche vaya poco a poco cambiando sus hábitos y sus costumbres, porque yo creo que es que merece la pena también por lo que decíamos, ¿no? Por tener un comercio más justo, por conocer, al final lo comparabas tú con el real fooding, ¿no? Y es Sí, esto, es conocer qué estás consumiendo, ¿no? Que no tomes el café así por así, porque venga, pues lo que dices tú, el chute de cafeína y ya está, sino que si no lo haces con otro tipo de alimentos, pues ¿por qué lo haces con este? ¿No? Entonces, empezar también, o sea, considerar el café como parte más de tu alimentación y saber qué estás comiendo, qué estás bebiendo, ¿no? En este exacto. caso. Mm, Informarte, saber de dónde viene, de qué finca, quién hay detrás de esa taza de mm, café, ¿no? Eh, ujú. Porque al final es algo que tomamos muchos, Claro, entre 1 y 2 tazas al día como mínimo. Entonces es como claro, sí, sí. darle esa importancia que tiene a ese alimento que estamos consumiendo tan habitualmente. Claro, sí, sí, totalmente. Oye, y por ir terminando, hay dos preguntas que solemos hacer también al final del podcast, que es ¿cómo te gustaría a ti que fuera el sector de la hostelería dentro de 10 años? Tanto por la parte que conoces, ¿no? De empresa como consumidora o como de este sector, ¿no? Como foodie, como
¿cómo se dice? Que acudes a estos... Sí, como consumidora, sí. Consumidora. No pues, es que no me gusta lo de consumidora, pero bueno, sí. A ver, yo te diría que a mí lo que me encantaría es pues que cada vez haya más sitios donde que informen, ¿no? Pues de los ingredientes. O sea, yo disfruto tanto cuando voy a algún sitio de cualquier tipo, ¿no? Y me empiezan a explicar, pues, de dónde viene lo que me estoy comiendo, ¿no? O sea, darle esa importancia que personalmente pago muy a gusto, ¿no? Entonces, o sea, cuando te informan de todo. Dando importancia a eso, a los ingredientes que están utilizando, ¿no? Y dignificando, pues tanto el trabajo de la persona que te está sirviendo como el que está cocinando, ¿no? Y luego del productor, exacto, claro. Y de los productos que están utilizando, ¿no? A mí eso me gustaría que cada vez hubiera más de este Sí, estilo. yo creo que está empezando, ¿no? O sea, a dar más importancia al productor dentro del todo el proceso, no solamente lo que dices tú, no solamente la parte de servicio, la parte de cocina, sino que el productor también sea parte de ese. Yo creo que está empezando un poquitito, o sea, todavía no mucho, pero efectivamente. Hay más transparencia en esa. Hay en más ese transparencia, aspecto, sí. ¿Y a quién te gustaría escuchar en el podcast? Recomiéndame a alguien que te interesaría, al que te interesaría escuchar y que venga a contarnos un poco su historia, su visión de todo esto. Bueno, pues yo te diría a Manuel, ¿vale? Que Manuel tiene una tienda que se llama tiendadefruta.com, que él es la única, te diría el único personaje en España que tiene, bueno, en España no, en la península, que tiene plantaciones de café. Porque café en España solo hay en Agaete, en las Canarias, en las Islas Canarias. Sí, y entonces Manuel también tiene árboles de café, entonces me gustaría que te explicara él su historia, y como también ha tenido una cafetería, pues seguramente también su visión también puede ser interesante para tu canal. O sea, que es café español. Sí. Bueno, al final Canarias, ¿verdad? Está como más cerca también del trópico. ¿Y qué tal es este café? Pues yo te diría que en el de Manuel, que todavía no he tenido producción, entonces no he tenido el placer de poderlo probar. Y en el caso de Agaete, pues tampoco he podido probarlo porque también va como muy... O sea, que creo que tiene vendida la cosecha, va con varios años de antelación. Fíjate. Qué bien, ¿no? Pues es bonito estos productores que se lanzan a hacer cosas así también diferentes y que sea el único. Oye, pues sí, yo me le invitaré porque me parece súper interesante que venga a contar aquí un poco toda su experiencia. Pues nada más, Bea, me ha encantado, o sea, es que me daría para 3 podcasts más que vinieras a contar más en detalle ciertas cosas, porque me parece que es un mundo apasionante. Nosotros en la escuela acabamos de rodar un curso en Perú sobre café, precisamente, para enseñar a la gente todo esto, ¿no? También. Pero vaya, tú tienes también conocimiento de sobra para, si te animas a hacer un curso con nosotros y enseñar todo esto, yo creo que podría ser bastante interesante. Eso lo hablamos. Al revés, muchas gracias a ti por invitarme. Sé que a veces me voy un poco por las ramas porque también me gusta mucho hablar, así que gracias porque he estado muy a gusto, la verdad. Que bueno, te lo agradezco porque ha quedado todo súper claro y por lo menos el mensaje de por favor, probar otras cosas y que la gente sepa, ¿no? Lo que dices tú, por lo menos se empieza a interesar, pues yo creo que ha quedado claro y lo has explicado todo muy bien. Así que nada, muchas gracias y espero que hasta pronto. Muchas gracias a ti, Lorena. Si te ha gustado esta charla, no te pierdas ningún episodio del podcast y suscríbete. Te esperamos cada semana con más invitados. Estamos en todas las plataformas. Solo tienes que buscar el podcast Un Café con Sculinari. Te esperamos también en nuestra página web y redes sociales para que conozcas todos nuestros cursos y a nuestros profesores.